es expulsión definitiva del partido. Expulsión. Expulsión. Pero fuera de estas acciones y reacciones a lo interno del Partido Liberal, algunas miradas también se posan en los diputados de otros partidos políticos que avalaron la elección del nuevo fiscal general y adjunto. Para el caso, los 5 diputados de la bancada de la Democracia Cristiana votaron a favor y aquí figuran Orle Aníbal Solís, diputado propietario por Olancho y candidato de la Democracia Cristiana; Augusto Cruz Asensio, diputado propietario por Francisco Morazán; Ramón Velázquez Nazar, diputado propietario por Francisco Morazán; Sadia Argueta, diputada propietaria por Cortés; y Jorge Alberto Elvir, diputado propietario por Atlántida. Aparte de la 13 y la 18, ahora tenemos otra gran mara que es la 128 del Congreso Nacional. Habían acefalía, el fiscal general y el adjunto estaban en acefalía desde hace mucho tiempo. Y para colmo, la Corte Suprema de Justicia dijo que la Comisión Interventora no tenía facultades de ejercicio. Por consiguiente, había que nombrar y lo hicimos con responsabilidad. Pero la polémica elección del nuevo fiscal general y adjunto también arrancó 3 de los 4 votos de la bancada del Partido de la Unificación Democrática, y ellos son Marvin Ponce Sauceda, diputado propietario por Francisco Morazán; Edwin Pavón, diputado por Cortés; Alejandro Hernández, diputado suplente de Graciela Rodríguez, que no asistió a sesión. Aquí el diputado por Santa Bárbara, Sergio Castellanos, fue el único del Partido de la Unificación Democrática que votó en contra. Ya con estos números, la Junta Directiva del Congreso Nacional completó 89 votos suficientes para elegir y luego juramentar a los titulares del Ministerio Público, que pasaron por un proceso de selección y elección con más espinas que rosas. Bueno, como hondureño triste, y creo que la mayoría de hondureños decentes, hondureños que todavía creemos en la democracia, estamos muy tristes. Este proceso, los únicos que pueden defenderlo y decir que fue transparente es los que fueron parte de las negociaciones que se dieron. Al final los números quedaron así: 89 votos a favor de la elección del fiscal general y adjunto, o sea, 3 votos más del número mágico del 86 que requiere la mayoría calificada. Votaron en contra los 3 diputados del PINU, 1 de la Unificación Democrática y 35 diputados de la bancada liberal, que libró la batalla tanto dentro como fuera del Congreso Nacional. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, una nota completa del periodista Ulises Aguirre de lo que ocurrió en cuanto a votación el domingo pasado en el Congreso Nacional de la República. Yo les pediría, especialmente a los liberales, que tomen papel y lápiz. Y voy a repetir la primera parte de la historia que nos ha preparado Ulises Aguirre. Hoy tengo al presidente del Tribunal Disciplinario del Partido Liberal. Ayer, el presidente del Central Ejecutivo y presidenciable del partido, don Mauricio Villeda, pidió al Tribunal Disciplinario celeridad en cuanto a tomar una decisión de las sanciones que corresponden a los diputados liberales que, según los altos dirigentes del partido, traicionaron a la institución al votar a favor de la elección del fiscal general y adjunto. ¿Para qué el papel y lápiz? Para que anoten los nombres de los diputados propietarios y suplentes. Solo así vamos a ir entendiendo lo que nos va a decir hoy el abogado Enrique Ortiz Colindres, la máxima autoridad del Tribunal Disciplinario del Partido Liberal, que ya lo están viendo en pantalla y a quien saludo. Buenos días. Placer saludarle. Es un placer tenerlo por aquí. Voy a presentar a Ulises por unos segunditos la primera parte de su ETR completo en torno a lo acontecido en el Congreso Nacional y luego entramos en materia con este veterano dirigente del Partido Liberal. ¿Qué le espera a los diputados que votaron a favor de la elección del fiscal general y adjunto pese a la oposición del Central Ejecutivo y de la jefatura de bancada? ¿Sanción? ¿Qué tipo de amonestación si no fuera una sanción? El hombre viene aquí bien documentado con la Constitución de la República y además viene con otro importante reglamento. Es o son los estatutos y reglamento del partido
Liberal de Honduras. Se los muestro. Estatutos y reglamento del Partido Liberal de Honduras. Vamos a ver qué dice el reglamento y los estatutos. Vamos con Ulises. Los 10 diputados liberales que votaron a favor de la elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto van para el Tribunal de Disciplina del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Así lo decidió hoy el candidato y las máximas autoridades del partido. Y ese tercer punto implica abrir un expediente disciplinario a los diputados propietarios y suplentes que incurrieron en el desacato a la misma bancada y al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Entran en esta investigación 3 diputados propietarios que votaron a favor. Ellos son Norma Aide Calderón, diputada por Cortés, Bertilia Cepeda, diputada por Choluteca, Olman Maldonado, diputado por Comayagua. 7 diputados suplentes que también votaron a favor de la elección. Aquí están Adela Palacios, diputada por Francisco Morazán, Sonia Fajardo, diputada por Santa Bárbara, René Osorio, diputado por La Paz, Carmelo Vázquez, diputado por Olancho, Francis Hernández Canales, diputado por Intibucá, Raúl Serna, diputado por Olancho, y Consuelo Bautista, diputada por Atlántida. Ya con esta lista, el Tribunal Disciplinario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se apresta a abrir una investigación no solo contra los diputados propietarios y suplentes que votaron a favor, también contra los que no asistieron a la sesión el día de la votación. Y aquí figuran 4 nombres: Samuel Martínez, diputado por Colón, Joel Sandoval, diputado por Olancho, Freddy Nájera, diputado por Olancho, y Ramiro Chacón, diputado por El Paraíso. Estos 4 diputados propietarios se presume prestaron sus sillas para facilitar la votación a favor. Hay 3 diputados propietarios más que votaron directamente por la elección, pero existen otros 3 diputados más, siempre en el ala liberal, que estaban en la sesión, votaron en contra de la elección, pero sus suplentes ocuparon los escaños de los diputados faltistas y votaron a favor. Todos estos diputados se exponen a una sanción sin descartar la expulsión del Partido Liberal. Lógicamente no se descarta, pero se tiene que verificar el doble juego que hubo ahí. Propietarios votando y suplentes de los propietarios votando. Tenemos que hacer una investigación ardua para también no hacer un cazabrujismo de esto. Pero el reclamo, el canto o el grito de las bases del Partido Liberal es más directo y puntual, y ellos quieren que ya de inmediato se proceda a la expulsión de estos diputados. Que se vayan, es una expulsión inmediata. El artículo 41 lo dice claramente. Son la sanción número 5 y la sanción número 6. Es sanción y es expulsión. Es expulsión definitiva del partido. Expulsión. 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 Pero fuera de estas acciones y reacciones a lo interno del Partido Liberal, algunas miradas también se posan en los diputados de otros partidos políticos que avalaron la elección del nuevo fiscal general y adjunto. Para el caso, los 5 diputados de la bancada de la Democracia Cristiana votaron a favor, y aquí figuran Orle Aníbal Solís, diputado propietario por Olancho y candidato de la Democracia Cristiana; Augusto Cruz Asensio, diputado propietario por Francisco Morazán; Ramón Velázquez Nazar, diputado propietario por Francisco Morazán; Sadia Argueta, diputada propietaria por Cortés; y Jorge Alberto Elvir, diputado propietario por Atlántida. Aparte de la 13 y la 18, ahora tenemos otra gran mara que es la 128 del Congreso Nacional. Había acefalía. El fiscal general y adjunto estaban en acefalía desde hace mucho tiempo. Y para colmo, la Corte Suprema de Justicia dijo que la Comisión Interventora no tenía facultades de ejercicio. Por consiguiente, había que nombrar, y lo hicimos con responsabilidad. Pero la polémica elección del nuevo fiscal general y adjunto también arrancó 3 de los 4 votos de la bancada del Partido de la Unificación Democrática, y ellos son Marvin Ponce Sauceda, diputado propietario por Francisco Morazán; Edwin Pavón, diputado por Cortés; Alejandro Hernández, diputado suplente de Graciela Rodríguez, que no asistió a sesión. Aquí el diputado por Santa Bárbara, Sergio Castellanos, fue el único del Partido de la Unificación Democrática que votó en contra. Ya con estos números, la Junta Directiva del Congreso Nacional completó 89 votos suficientes para elegir y luego juramentar a los titulares del Ministerio Público, que pasaron por un proceso de selección y elección con más espinas que rosas.
Bueno, como hondureño triste, y creo que la mayoría de hondureños decentes, hondureños que todavía creemos en la democracia, estamos muy tristes. Este proceso, los únicos que pueden defenderlo y decir que fue transparente es los que fueron parte de las negociaciones que se dieron. Al final los números quedaron así: 89 votos a favor de la elección del fiscal general y adjunto, o sea, 3 votos más del número mágico del 86 que requiere la mayoría calificada. Votaron en contra los 3 diputados del PINU, 1 de la Unificación Democrática y 35 diputados de la bancada liberal, que libró la batalla tanto dentro como fuera del Congreso Nacional. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, con la presencia esta mañana del presidente del Tribunal Disciplinario del Partido Liberal, ¿qué es lo que cabe? Expulsión del partido, inhabilitación a los cargos públicos o suspensión de cargo partidario o un llamado de atención verbal y por escrito. Después de la pausa comercial, el doctor Enrique Ortez Colindres, presidente del Tribunal Disciplinario del Partido Liberal. Doctor Enrique Ortez Colindres, ¿qué corresponde? ¿Qué evaluaciones ha hecho en función de los reglamentos y estatutos del Partido Liberal y de la Constitución de la República para los diputados liberales que se han mencionado? ¿Votaron a favor de la elección del fiscal general y adjunto pese a la decisión que había tomado el Central Ejecutivo? Renato, siempre que yo vengo a su programa, me da mucho gusto hacerlo porque usted tiene la capacidad de ubicar cualquier tema de trascendencia en su verdadero contexto. Y a mí me gustaría que su culto público no solo viera la movida, la elección, el tilín, sino que viéramos el contexto de lo que estamos viviendo, para poder después ir al grano completamente y poder establecer la pregunta que usted me hace acerca de las sanciones que amerita realizar. Pero yo sé que usted es un hombre capaz de adaptar su esquema, su visión de lo que quiere decir conforme a las preguntas, y para mí, periodísticamente, estos primeros 30 minutos son fundamentales en cuanto a la atención del auditorio. Entonces, ¿por qué no comenzamos con lo que le pregunté y luego usted difunde ese contexto, socializa ese contexto? Perfecto. Quiero decirle que los partidos políticos son instituciones de derecho público que tienen principios muy bien definidos. En el último siglo, Renato, para ser concreto, hubo 2 partidos políticos que siempre estuvieron peleando. Unos que fue creado por Marx, el comunismo, y el otro la democracia. El mundo entero peleó ante esos 2 partidos políticos. Uno que luchaba por la decencia y la reconstrucción de la justicia social desde lo interno, y los comunistas tratando de hacerlo desde lo externo. Y eso produjo, ¿verdad?, una tensión mundial que terminó después en la caída del muro de Berlín y el derrumbe del principal país que patrocinaba uno de esos partidos, que fue la Unión de las Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Ahí estaba un polo de decisión en el mundo. Y por otra, los Estados Unidos, que había tenido de los juristas ingleses y franceses los principios para crear la democracia. Como pueden ver, un hombre con el bagaje cultural, con la experiencia, con la academia de Enrique Ortez Colindres, no puede centrarse en las cositas domésticas si no les da un contexto amplio y mundial. Así que yo espero que ustedes me dispensen
pero es que el bagaje cultural, la academia de este hombre trasciende los problemas internos y domésticos y siempre me le da esa extensión, ese contexto para mayor comprensión. Pero ya vamos a ir dando, o ya vamos a ir dando la respuesta que él nos va a dar en relación a esa pregunta: ¿qué van a hacer con estos diputados liberales? Sí. Pero siga. En este programa a mí me tocó hablar con usted en ciertas coyunturas políticas que tienen que ver con las lealtades, con las deslealtades o con las libertades que cada quien tiene para escoger el camino que le corresponde. Recuerdo que cuando se estaba celebrando el 28 aniversario del movimiento sandinista, usted me tuvo aquí y llegaron a la frontera de Nicaragua el vicepresidente de Cuba, llegó Bolivia, llegó el Estado de Ecuador, se celebró, estuvo también Venezuela, y ahí lo que se acordó, recuerdo que el presidente era José Manuel Zelaya, y estuvo ahí presente, y dijo que él, en nombre del pueblo y el gobierno de Honduras, aquí fue en este programa, él dice, le daba todo su respaldo al movimiento sandinista. Y me dirá usted, ¿y qué relación tiene con lo que estamos hablando? Pues que ese hombre, yo recuerdo Mel Zelaya, una de las personas amigas mías y que con los cuales luchamos juntos, cuando regresamos en este programa, cuando ellos regresaron, le dije, mire Renato, yo soy de los que creo, ¿verdad?, que Mel Zelaya le puede dar el respaldo del gobierno de Honduras, pero él dijo, yo le doy todo el respaldo del gobierno y del pueblo hondureño, y yo soy parte de ese pueblo, y yo no estoy de acuerdo en que le dé el voto favorable a los sandinistas, porque a mí me tocó en tiempo el doctor Suazo Córdoba salir de emergencia, que me llamó Walter López Reyes, recuerdo, el general, me llevó a Miami para contestar la acusación que nos había hecho el sandinismo de que Honduras estaba preparando una invasión armada contra Nicaragua. Y logramos en 18 meses quitar esa mentira y que nos absolvieran. ¿Y qué pasó? Yo le dije ahí, Mel Zelaya anda buscando reelegirse. Y la gente creyó que era alguna locura. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Mel Zelaya, con su voluntad, se separó del Partido Liberal y fundó un partido nuevo que se llama Libre. Eso es lo que hacen los hombres, se separan pero no traicionan. Esa es la diferencia que existe entre tener convicciones y tener cola. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque estamos viendo ahora un acto donde determinadas personas tienen el perfecto derecho de votar como se les antoje, pero si ellos son miembros de un partido político, el partido político, usted no puede ser comunista y demócrata, o es comunista, usted no puede estar semipreñado, y entonces para mí, los que han votado quieren estar semipreñados, que se definan con quién están. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero ellos tienen una obligación con su partido político. Existen principios que los partidos sostienen, y además de esos principios existen órganos y existen resoluciones que son los que cada partido sostiene para fortalecer el sistema que está en este momento patrocinando. Entonces, esos principios, cuando alguien de su gente, es decir, uno que es del mismo partido político, ¿verdad?, se va en contra de los principios que el partido sostiene, entonces, señor, usted tiene la libertad que tuvo Mel Zelaya para irse del partido, pero no traicionar al partido, porque el partido tiene normas que cuando fijan para los órganos políticos decretos y resoluciones, eso se llama deslealtad, y la deslealtad es un delito en los estatutos del partido que tiene sus sanciones. Entonces, hay que juzgar, ¿fue un acto de lealtad a la patria?
¿Fue un acto de deslealtad al partido o qué? Hay que fijarse. Entonces usted puede hacer lo que a usted le interesa, porque entre los derechos constitucionales que la persona tiene es tener libertad de culto, libertad de expresión y libertad política. Cada persona es libre de hacer lo que quiera de acuerdo con la constitución política, pero si usted se mete a cura, no se meta a poner burdeles. Son dos cosas completamente diferentes. Usted tiene derecho, digamos, a escoger la religión que a usted quisiera, pero no va a andar el cura en pachangas para todo y casándose los maricones con los maricones o las prostitutas con las prostitutas. No, señor, el mundo está regido por partidos políticos y los partidos políticos son organizaciones que tienen principios. Si no, ¿para qué hubiera partidos políticos? Entonces, la Constitución política nos establece determinados principios y determinadas libertades. Y dentro de ellas usted puede hacer. Entonces, ahora sí vengo a contestar la pregunta que usted me hace. En primer lugar, yo he sido nombrado presidente de un órgano que se llaman órganos auxiliares del Partido Liberal, así como tiene su autoridad, así como a nivel nacional existe un presidente de la República, existe un Congreso, existe una Corte Suprema de Justicia. Entonces, el fiscal, digamos, es una de las instituciones más valiosas que tiene Honduras, puesto que es el que vigila fundamentalmente los principios fundamentales de los derechos. Y entonces estamos en un momento político donde cada quien quiere echar agua a su molino. Y entonces una de las cosas que yo sí quiero empezar a decirle en una forma bien clara es lo siguiente. Observe, Renato, que lo que sucede con la Fiscalía el día de ayer o de antier no es un acto esporádico. Aquí en su programa yo quisiera en sus archivos que viera esa reunión que usted tuvo la gentileza de invitarme. Le dije, Renato, nosotros no es que estamos entrando a un gobierno totalitario, ya estamos en un gobierno totalitario. ¿Qué es un gobierno totalitario? En la Constitución política dice que el Estado de Honduras está regulado por 3 poderes, ¿verdad? Que son, digamos, complementarios y no subordinados el uno del otro. Hoy no está sucediendo eso. En primer lugar, el Congreso de la República, sin tener atribuciones, destituyó a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin tener facultades, el Congreso Nacional, repito, llenó esas vacantes con las personas que se le antojó. ¿Qué sucedió? La Corte la dejaron cabizbaja y la dejaron prácticamente comprometida. Prueba de ello es que un acto reciente, que fue el registro del exalcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, que el Tribunal Supremo Electoral, aplicando la ley, dijo que no podían las personas que habían perdido en las elecciones internas ir a la representación definitiva de los nuevos cargos. Y entonces vino un partido político, es decir, se prestó para hacer un experimento jurídico y se fue a la Corte Suprema de Justicia y dijo: yo tengo aquí personas que perdieron pero quieran que vayan de diputados nuevamente. Eso sería tirar por la borda y para qué estar gastando en elecciones internas. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Se pasó, digamos, esa declaración del Tribunal Supremo Electoral, que es autónomo para asuntos de las elecciones, se pasó a la Corte de lo Constitucional. Y la Corte de la Constitucional estaba presidida por el actual fiscal. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que dijeron que era legal. Entonces el Tribunal Supremo Electoral quedó servido y entonces, contra la Constitución política, contra la ley electoral, se registró a Ricardo Álvarez. Y hoy he tenido conocimiento que el que sustituye justamente al fiscal
es la que llevaba de designada presidencial Ricardo Álvarez. Entonces ve usted aquel arroz con mango, ¿verdad?, que se va dando cuenta. Entonces, pero yo lo que le quiero hablar a usted... ¿Estela Cardona? Yo no sé cómo se llama, pero la gente conoce perfectamente bien las caras y las trayectorias. Ahí va a aparecer. Pero lo que yo le quiero contar es que hemos dado el primer paso violentando uno de los poderes del Estado, que es, digamos, invadiendo el Congreso Nacional las facultades completamente independientes y autónomas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sucede después? ¿Verdad? Que vienen y nombran una comisión interventora y le hacen uyuyuy a Luis Rubí y al presidente Urtecho, y entonces los amenazan a ellos que les van a meter un juicio político, y ante esas amenazas prefieren renunciar. ¿Y qué es lo que sucedió? Una nueva violación, porque al quedar acéfalo la fiscalía, entonces nombraron una junta interventora, ¿verdad?, que después le prorrogaron el plazo, y eso se lo nombraron para asuntos de tipo administrativo, según dice la ley, pero después quisieron meterse en asuntos de la fiscalía y la propia Corte les dijo que no tenían facultades para eso. Pero siguiendo el ordenamiento jurídico, en el primer paso la Corte es vulnerada y después es vulnerada la Fiscalía. Viene después el Congreso, que es el que tiene el poder totalitario, emite una serie de leyes, ¿verdad? Nadie se opone a ellas, y entonces se hace prácticamente aquel poder extraordinario donde ya la Corte está temerosa, ya la Fiscalía depende de él, y ahora viene la situación del fiscal. Si la situación del fiscal en 3 o 4 meses no nos vamos a deshacer, si perfectamente bien el director de fiscales está establecido que puede perfectamente asumir y terminar los 4 meses que le quedan, y después vamos a unas elecciones libres y se hace una elección limpia del fiscal donde todos los partidos políticos participan. No están contentos los partidos de lo que hicieron, que en los bajos del Congreso ahí se unieron una serie de fuerzas, ¿verdad? El Partido Anticorrupción, la gente de Libre, el Partido Liberal, todos diciendo se está cometiendo una felonía, y entonces se llevó a cabo de todas maneras. Ahora, eso es lo que está sucediendo a nivel de la nación. Yo le quiero preguntar a usted lo siguiente: si el día de mañana hay una fraude evidente, brutal de las elecciones, y usted simplemente quiere quejarse para defender la democracia en Honduras y defender los derechos que usted tiene, ¿dónde va a ir? Ya no tiene un organismo donde ir. Si se va a la Corte Constitucional, ya sabemos cómo votó. Segundo, ya en este momento tiene el control del Congreso, y el presidente de la República prácticamente con su partido está tratando de prorrogar su mandato constitucional a través de su partido, ¿verdad? Y la Constitución política, una de las cosas fundamentales para el cual está creado el artículo 272, es cuando se crea el Ejército y las Fuerzas Armadas de Honduras. Fíjense que estamos hablando del derecho y estamos hablando de la fuerza. ¿Por qué se crea una fuerza? Porque los abogados decimos nula pena sine ley. Si no hay pena, no hay ley. Entonces se crea en forma independiente las Fuerzas Armadas para 4 cosas: para mantener la integridad territorial, la paz de la República, los principios de la libre elección y evitar, una de las cosas fundamentales, la reelección, ¿verdad? Y el continuismo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué Mel Zelaya cayó? Mel Zelaya cayó por la 4ª urna, donde el Ejército, las Fuerzas Armadas de Honduras se vieran obligadas para defender el articulado y el contenido de la Constitución política, de quitarlo del poder. Entonces, tiene o no que intervenir el día de hoy jurídicamente, y repito, jurídicamente, las Fuerzas Armadas ante lo que está pasando. Están manteniendo las Fuerzas Armadas el principio de la libre democracia y la alternabilidad en el poder, o para mí
Le voy a hacer una síntesis. Estamos a 90 días de entrar a una dictadura, porque ya la dictadura constitucional ya la tenemos, la dictadura grosera, con 5.000 soldados que van a patear a la gente si no vota usted por el oficialismo. Entonces, eso hay que verlo, hay que decirlo. Entonces, de eso, dentro del contexto nacional, ahora sí pasemos a lo minúsculo. Permítame un segundito. A este hombre, a este varón que nació en Honduras, hay que saber dónde interrumpirlo y hay que saber dónde dejarle la libertad para que hable. Yo, después de tantas entrevistas con él, como conozco su manera de decir las cosas y sé cuándo va a emitir juicios desde su punto de vista que resultan impactantes, lo dejo hablar largamente algunas veces, otras veces lo interrumpo. Miren que no me ha respondido la pregunta todavía. Ya van 37 minutos. Me ha hablado de diputados que no pueden estar semipreñados. O están con el partido o están con sus propias decisiones. Aquí yo le tengo varias repreguntas, porque ellos tienen libertades también de decidir y actuar como quieran, pero él me antepone que se deben a un partido. Aquí tengo repreguntas. Me habla de diputados que no pueden estar semipreñados. Inclusive me ha hablado de Manuel Zelaya, con un hombre que supo tomar una buena decisión. Dice, no traicionó a su partido, sino que se salió de su partido para fundar otro partido. Bueno, andan algunos diciendo que Enrique Ortiz Colindres se ha sumado a las filas de Manuel Zelaya. Fíjese bien lo que yo he escuchado. Y también esa pregunta se la voy a formular. Y me ha dicho algo grave, que ya estamos en una dictadura constitucional y que lo que viene es una dictadura grosera, que no habrá dónde patalear después de las elecciones del 24 de noviembre si alguien considera que hubo fraude, porque los órganos del Estado están controlados por el partido en el gobierno. Todos. Y me dice que todos. Y algo que no me gusta, pero yo respeto el criterio de él o de cualquiera que venga aquí, me saca a relucir a las Fuerzas Armadas. Así es. ¿Y qué con las Fuerzas Armadas? ¿Tienen que repetir lo mismo que hicieron en junio de 2009? También tendré que repreguntarle. Hagamos un análisis. También tendré que repreguntarle sobre esto. Hagamos un análisis. Pero yo quiero que en los próximos 15 minutos, antes de ese análisis, me diga con toda franqueza, ¿qué hará el Tribunal Disciplinario del Partido Liberal con estos diputados? ¿Los amonestará? ¿Será una sanción verbal o los expulsará? Después de la pausa comercial. Es que aquí parece que nos tienen vigilados a todos. Le comentaba al doctor Enrique Ortiz Colindres, que a mí me vinieron a decir a mi oficina, y sabe la última, Enrique Ortiz Colindres se unió a Manuel Zelaya. Y aquí en la pausa comercial le estaba preguntando a don Enrique Ortiz Colindres y me dice, no hombre, me dice, es que Mel Zelaya y Xiomara me visitaron en mi casa hace 72 horas, dice. Ya les va a contar la anécdota don Enrique Ortiz Colindres, pero retomemos el tema, aunque queda pendiente esto, ¿verdad? Si continúa en el partido, que yo creo que sí por lo que me está diciendo, o lo que alguna gente piensa, simplemente porque miraron a Manuel Zelaya y a Xiomara Castro entrar y salir de la casa de él. ¿Qué hará el Tribunal Disciplinario con estos diputados que votaron a favor de la elección del fiscal general y adjunto en contra de lo que decidió el partido? Fíjese bien, mi formación de derecho me hace pensar que un tribunal es un ente
una institución integrada por personas con ciertas calificaciones para establecer la justicia. ¿Y cómo es posible que, siendo yo abogado, voy a venir a condenar de previo o sin análisis de ninguna naturaleza a estas personas? Lo único que le puedo decir en este momento es lo que tiene previsto los estatutos y la forma como voy a actuar. A mí no me gusta andar con papeles, pero esta vez, para ser exacto, ve usted lo que constituye el Tribunal Disciplinario, que está integrado por 5 miembros propietarios y 2 suplentes nombrados por el Consejo Central Ejecutivo, que es la autoridad, para conocer de lo siguiente. Fíjese, para conocer de las faltas, decretos, y para conocer de las violaciones y resoluciones de los órganos del partido, y dice el artículo 40, constituyen actos de deslealtad del partido. 1. El incumplimiento de la política trazada por los órganos competentes del partido. Y el número 8, participar y apoyar las actividades de otros partidos políticos. Esos diputados que tienen el perfecto derecho de votar como ellos quieren de acuerdo con la Constitución política, no pueden hacer y violar los principios y los reglamentos y los acuerdos de su partido sin que violen, como dice usted, los estatutos que han juramentado respetar. Por consiguiente, a mí como presidente del tribunal lo que me toca es establecer justicia y no venir de previo a condenar a nadie, sino que voy a proponer que las audiencias sean públicas para que esas personas a quien se está acusando se puedan defender públicamente. Y después, una vez que se establezcan los actos, o se liberan de responsabilidad o se sancionan. Esa va a ser mi posición. Pero la deslealtad no es ningún delito según todos los códigos que yo he leído aquí en el país. Usted no sanciona con... Usted no mete a la cárcel por deslealtad a nadie. Pero dice así, por participar y apoyar la actividad de otros partidos políticos. ¿Cómo, siendo usted liberal, va a votar por el presidente del Partido Nacional? Yo lo he visto en el... ¿Por qué no se hace nacionalista? Yo lo he visto en el Congreso de Estados Unidos, demócratas votando por republicanos, republicanos votando por demócratas, y por favor, no se me vaya a malinterpretar. Mi deber es preguntarle, repreguntarle y poner en contexto muchas cosas. No se me vaya a malinterpretar que yo estoy defendiendo a los diputados o que estoy acusando a los diputados que votaron a favor. Yo conozco la idiosincrasia, por eso me anticipo, no se me vaya a malinterpretar. Yo vi a un republicano votando por los demócratas y prácticamente cediéndole el Senado al partido demócrata en un gobierno republicano. Yo he visto muertos votando basura también, ¿verdad? En los países, cada quien juzga la democracia según los órganos que están instalados. Para los Estados Unidos, vea usted, ahí existen sanciones y los fiscales son el propio pueblo. En el caso de Nixon, ¿recuerda usted que él estaba acusado de estar de oreja porque en el famoso Watergate le puso micrófonos al partido de la oposición? Y entonces, en vez de llevarlo a la fiscalía, vino el pueblo y pidió que lo viera la propia corte. Y él, sintiendo que podía prácticamente ser condenado, renunció a la presidencia de la República. Entonces, cada quien tiene los límites de la democracia que quiere establecer. Vamos, la deslealtad es una cuestión de conducta. La deslealtad es una cuestión inherente a la conducta, a la ética. Le voy a poner un ejemplo. Va el Partido Liberal y el Partido Nacional, ¿verdad? Y entonces empatan en las elecciones, para exagerar. 100 votos uno y 100 votos otro. Y en eso llega uno de los diputados, ¿verdad? Y antes de que se cierre la votación, pone su voto para que gane el candidato del Partido Nacional. Eso es perfectamente libre.
pero es desleal e hizo ganar al partido contrario. Entonces, ¿cómo es posible que un miembro de un partido haga ganar a su adversario? Porque no se pasa al partido de su adversario y juega decente. Si aquí lo que estamos tratando no es de venir a establecer juicios a priori y decir que esa gente es culpable. Yo no los puedo culpar. Yo los voy a llevar justamente a las audiencias para que se defiendan, y audiencias públicas para que no vaya a haber movida. No de esas audiencias que a las 5 de la mañana, ya cuando todo el mundo está dormido, empiezan a votar. No, que voten a las 12 del día cuando esté el sol en su plena brillantez. Ahora, ¿qué dice el partido? ¿Cómo se castiga la deslealtad de un miembro del partido? Existen 4 funciones según la gravedad. Una es la llamada de atención verbal, la otra es la llamada de atención por escrito, la tercera es una suspensión de su cargo en lo que compete al partido, y por último una expulsión del partido. Esas son las 4 alternativas que quedan, y dependiendo, digamos, la instrucción que nos ha dado el Partido Liberal para que recibamos el expediente, lo estudiemos y después establezcamos, no va a ser individual. Están 7 personas que van a conocer del caso, y yo no puedo decir si esta gente es inocente o es culpable. Estamos hablando en abstracto, no de las personas individualmente. Y así yo le estoy preguntando también, según el partido, ¿cuál es la falta más grave que un militante suyo puede cometer? Votar de frente y mantener su voto a favor del partido de su posición. Usted es colorado y vota por los cachurecos, o usted es cachureco y vota por los liberados, y su voto define las elecciones. Pues yo colijo, por la gravedad de las faltas, que no hay otra salida más que la expulsión. Ahora, pero cuando viene un diputado perteneciente a un partido como Olman Maldonado, porque esto es lo que están argumentando, por lo menos el señor Maldonado, el diputado liberal propietario por Comayagua, Olman Daneri Maldonado, quien votó a favor de la elección del fiscal general Oscar Chinchilla, y el fiscal adjunto Rigoberto Cuellar afirmó que actúe, entre comillas, actúe con responsabilidad, porque en Honduras las víctimas del crimen no tienen colores políticos. Aquí se asesina a cantidad de personas de escasos recursos y todas clases, y eso es lo que motivó a votar, no siguiendo instrucciones de un partido político, porque queremos que los operadores de justicia actúen. Este es el argumento del señor Olman Maldonado del Partido Liberal, que votó a favor de la elección del fiscal general y adjunto. Y otra cita del señor Maldonado: hice el compromiso personal de poner todo mi empeño en cooperar desde mi posición para hacer algo. Me incorporaré en las comisiones legislativas para trabajar en diferentes proyectos, como el de la depuración de la Policía Nacional, la reforma constitucional para extraditar hondureños ligados al crimen organizado, ley de incautación de bienes de origen ilícito y ley de policía militar. Y otra cita del señor Maldonado: es un compromiso moral de trabajar por la seguridad del pueblo hondureño a pesar del riesgo personal, amenazas y advertencias. Mi voto por el nuevo fiscal general corresponde a ese compromiso. Tengo la firme convicción de que hice lo correcto, que los intereses del país y la seguridad de los hondureños están por encima de cualquier cosa. ¿Y cualquier cosa es el Partido Liberal? Bueno, yo debo interpretar estas declaraciones de Olman Maldonado como que está diciendo: los intereses del país y la seguridad de los hondureños están por encima del Partido Liberal. Mire usted lo que está diciendo un liberal. Y la última cita: quienes me juzgan por haber votado por la elección del fiscal lo hacen motivados por el sectarismo político. Yo lo único que hice fue cumplir con mi papel y responsabilidad frente al país. Me eligieron para tomar decisiones, no para rehuir y esconderme tras excusas inaceptables. Tengo mi conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Son las citas del señor Olman Maldonado. Cuando se trata del país y la seguridad del país y la seguridad de los hondureños, eso está por arriba de cualquier partido. Pero, me dice el doctor Colindres, según
el reglamento y los estatutos del partido, es una falta gravísima votar por otro partido en contra de la decisión que había adoptado su partido. Miren a qué momento entramos, a la independencia, a uno de los derechos, de las libertades de ese ciudadano, de votar según su conciencia, más allá del partido a que pertenece, pero la limitante del partido, que es una falta grave si él hace ganar a otro partido. Ahora, lo que se estaba eligiendo en el Congreso es hacer ganar a otro partido o velar por los intereses del Estado de Honduras. Pongamos un ejemplo. Yo respeto el criterio del señor diputado y estamos en elecciones y se está buscando candidato. ¿Podrá ser el candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República? Con lo que ha hecho. Muchos van a decir, sí, él defiende la Constitución de la República, sí señor, pero para poder ser candidato a la presidencia de la República usted tiene que tener un sombrerito, y ese sombrerito es azul, es verde, colorado, lo que sea. ¿Con qué sombrerito va a votar usted cuando sea presidente de la República? O usted como presidente de la República va a decir, señores, esa cosita que se llama el Partido Liberal no me interesa porque los intereses de Honduras son superiores a los de esa cosita. Entonces, aterricemos y concretemos. La libertad individual, el derecho a la defensa, el derecho a ser elegido y ser electo son derechos constitucionales. Pero la Constitución política le dice, para eso están los partidos políticos, que son instituciones de derecho público, para que usted encuadre su mente dentro de esos partidos y ejerza sus libertades completas. Es decir, como le digo, no puede usted en aras de la nación traicionar a su partido. No puede hacerlo. Lo que puede hacer usted es conserve sus puntos de vista de universalista, sálgase del partido y haga lo que usted quiera, váyase con el Partido Comunista, con Libre, con cualquiera. Pero eso hasta en los clubes sociales, si usted es rotario no se puede ir a meter ante los leones, ¿verdad? Y si es leones no se puede ir a meter contra los cachos. Entonces, tratando de ser específico, un público como usted, con la claridad que usted les habla, para mí son dos cosas. Existe el contexto nacional donde cada persona es libre de votar y escoger a quien quiera y votar en la forma que le parezca de la Constitución política. Ese es un derecho inmanente que lo tienen todos los diputados. Pero eso sí, si usted está enmarcado dentro de un partido, usted corre el riesgo de ser suspendido en el cargo y al mismo tiempo ser expulsado. Escoja. Es completamente opción suya y la Constitución política le garantiza ese paso. Eso que él está diciendo se lo garantiza la Constitución política, pero eso que él está diciendo se lo prohíbe su partido. Escoja. Uno no puede, to be or not to be, that is the question, dicen los norteamericanos, ser o no ser. Y repito, uno no puede estar semipreñado. Y él puede invocar a las instituciones del Estado que dictan justicia. Sí, claro. En caso de ser expulsado del Partido Liberal. Claro, él tiene un órgano donde tiene que irse. Cuando le mandan el expediente, él no puede ir a los órganos del Estado, sino que a los órganos de su partido. Si el partido él puede apelar. Él puede apelar. ¿Y apela? Apela y lo pueden reincorporar porque es un fallo mal tomado. Es decir, ¿pero él apela a dónde? Al Consejo Central Ejecutivo del partido, a su autoridad, porque se le está juzgando como un miembro de un partido, no como nacional de un país. Pero él puede acudir a los órganos de justicia nacionales en caso de ser expulsado del partido, alegando que se le está violando un derecho de decidir. Bueno, él va a ir a argumentar posiblemente en tratados internacionales, como lo hacen todos, diciendo que los derechos humanos de él han sido atropellados y tiene el perfecto derecho de ir donde él quiera. Estamos entrando en un punto clave. Porque yo creo que usted que me está viendo y yo, durante muchos años, décadas, y quiero ser coherente,
desde diversas trincheras de los medios, o para volverme más académico e ilustrado con mi profesión, desde los sets y desde las cabinas de radio, muchas veces dije a los diputados o sugerí a los diputados: no se dejen sellar por sus partidos. No voten a favor de sus partidos cuando crean, cuando su conciencia les dice que lo que están haciendo es malo. Porque muchas veces los partidos políticos y los tradicionales obligaron a sus diputados a seguir ciertas líneas y a tomar ciertas direcciones en la votación, aunque el resto del universo de Honduras decía incorrecto lo que están haciendo. En esta ocasión, solo para cuestión de ilustración de ustedes, yo le estoy repreguntando aquí al doctor Colindres. ¿Y no es válida su argumentación de que los intereses del país, según él, están por sobre los intereses de su partido? Si él tiene todas las puertas para irlas a tocar, e inclusive cuando se le nieguen todas las puertas de Honduras, todavía se puede ir a las convenciones internacionales, así como se fue en el caso, a pedir que se le están violentando sus derechos humanos. Ahora, aquí es donde la mula votó a Genaro. Sí. ¿Fue cuestión de convicción o es que les compraron la conciencia con pisto? Es que este es el punto. Este es el punto. Para mí, un diputado tiene la libertad de decidir lo que quiere en función de su conciencia. Ahora, si ese diputado, si esa diputada actuó de esa manera, contrario a su partido, porque fue sobornado, esto es otro asunto. Este es otro tema. Y ese tema sí es delicado. Este es el otro tema. Para mí que este debe ser el debate. Para mí que este debe ser el debate. ¿Fueron sobornados los diputados liberales que votaron a favor de la elección del fiscal general y adjunto? ¿O lo hicieron por convicción? Es que si lo hacen por convicción, si lo hacen por plena conciencia, con los argumentos que dice el señor Maldonado, ¿quién lo puede cuestionar? Ahora, si él actúa así por pisto, esa es otra cosa. Después de la pausa, el comentario del doctor Enrique Ortiz Colindres, presidente del Tribunal Disciplinario del Partido Liberal. Bien, antes de escuchar la respuesta del doctor Enrique Ortiz Colindres, vamos hasta la Plaza de las Banderas con Ramón Matute. Ramón tiene ahí a un conocido dirigente, militante, simpatizante, activista, todo un liberal, José Cecilio Cruz, más conocido como Chilo Cruz. ¿Qué están pensando las bases del Partido Liberal en relación a esto que aconteció en el Congreso con los diputados liberales? José Cecilio, primero Ramón Matute, y buenos días, compañero. Buenos días, Renato. Aquí le contesta a don José Cecilio Cruz Guevara su inquietud. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a Ramón Matute y a Renato de Jesús Álvarez en los controles. Quiero decirle de que nosotros como candidatos a diputados del Partido Liberal y como dirigentes de este gran partido, desde ya días hemos venido manifestando de que hay algunos diputados que se han puesto a la orden del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. Yo lo dije en su momento en un foro que estuve en frente a frente con Renato de Jesús Álvarez, cuando defenestraron al amigo Saavedra, el diputado de Nacaome, del departamento de Valle, cuando dije que habían diputados ahí que se estaban vendiendo al mejor postor a Juan Orlando Hernández para aprobar las ciudades modelos, para defenestrar a los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en fin, de muchas cosas. Y hoy está comprobado lo que se dio el sábado en la madrugada en el Congreso Nacional, cuando 8 suplentes y 2 propietarios, tengo entendido, se pusieron a la orden de la maquinaria del Partido Nacional. Lo que estamos pidiendo nosotros de antemano ya es la expulsión de estos individuos, porque no son liberales de principios, no llevan la doctrina en su corazón, la doctrina del Partido Liberal de la bandera rojo, blanco y rojo. Entonces, desde ya nosotros hemos pedido inmediatamente la expulsión. ¿Cómo es posible que una señora que se llama Adela Palacios,
que es diputada por el Francisco Morazán, y que la pusieron de dedo, no salió electa ni en las internas ni en las generales, la pusieron de dedo. Entonces haya ocupado el curul uno de los diputados del departamento de Colón, no es posible eso. Y de ahí llaman de urgencia a los suplentes, entonces desde ya pedimos la expulsión de estos traidores del Partido Liberal. Bueno, Chilo Cruz, ¿y a quién obedecen estos diputados? Porque si no hicieron caso al llamado del candidato del Partido Liberal, entonces ¿a quién están obedeciendo? Obedecen al billete, al dinero. Para eso han ocupado los curules en el Congreso Nacional, para venderse. ¿Me está diciendo usted entonces que a estos diputados les pagaron en esta última elección del fiscal? Eso es lógico, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha dicho. El profesor Pineda Ponce en su momento lo dijo, que el tilín estaba a la orden en el Congreso Nacional. Esta gente se ha vendido al mejor postor ahí en el Congreso Nacional. No siguieron las doctrinas de nuestro candidato, el abogado Mauricio Villeda. No siguieron las doctrinas del Central Ejecutivo. Inmediatamente se fueron a poner a la orden de la bancada del Partido Nacional. Y fueron suplentes, porque toda esta gente ya no repite como candidatos a diputados. Entonces, desde ya, prácticamente para nosotros, nunca fueron liberales estos individuos. Ustedes se reunieron en las últimas horas con las bases de su partido. ¿Qué dijeron las bases luego de esta determinación en el Congreso Nacional? Mire, el domingo estuvimos en el Aguacatal, una aldea de Ojojona. Habían 3.000 personas allí con el alcalde y próximo alcalde de nuevo, Armando García. Estaba el coordinador de Francisco Morazán, Marco Antonio Andino, y habíamos varios candidatos a diputados. Y ahí pedimos nosotros la expulsión inmediata de estos individuos que se vendieron a la maquinaria del Partido Nacional en el Congreso Nacional. Y la tiene que hacer inmediatamente el Central Ejecutivo, y le pido al doctor Enrique Ortiz Colindres que actuemos con más energía, con más fuerza, porque muchos han traicionado ya al Partido Liberal, se han aprovechado del Partido Liberal para llevarse a ser diputados, presidentes y ministros, y han traicionado al Partido Liberal. Ya no podemos seguir soportando esto. Adelante, Renato. Bueno, Ramón, y que se mantenga Cecilio, porque también los liberales están haciéndose otra pregunta. Habría que preguntar si también van a sancionar a los diputados que en violación a la Constitución destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional y en otras acciones, incluyendo cuanto intervinieron al Ministerio Público. Es una pregunta válida. Es que el ordenamiento jurídico está destruido. Mire, el elemento de lealtad es importante y se lo voy a poner a nivel de ejército. Usted no puede, en una guerra como la que tuvimos en El Salvador y Honduras, ponerse el uniforme del soldado hondureño y después cambiarse el uniforme y ponerse el uniforme del ejército de El Salvador. No puede. Eso se llama deslealtad. Y eso, al ser deslealtad y comprobarla, se pueden establecer varias sanciones. Lo que nosotros no podemos hacer es a priori, es decir, tirar por adelantado un juicio de valor. A mí puede tener la certeza que lo que me va a guiar es la justicia, y yo no quiero en este momento comprometer cuál de las sanciones, si es que tienen derecho, se les debe aplicar. Pero que sí, el partido está pidiendo fijar un acto de tanta trascendencia y decir, bueno, señores, lo más trascendente para mí, le voy a decir dónde está, es que con esas votaciones se están rompiendo el orden constitucional, están cometiendo delitos tremendos, ¿verdad? Porque se están cambiando poderes del Estado, ¿verdad? Y se están en este momento consolidando una dictadura. Entonces, los que votan por la democracia, bienvenidos, pero los que votan para consolidar la dictadura deben ser castigados. Licenciado Renato de Jesús Álvarez, quiero decirle al doctor Ortiz Colindres que tenemos que ser más enérgicos. Muchos ya han traicionado al Partido Liberal y usted lo sabe bien. Llevamos una persona como presidente de la República por el Partido Liberal y traicionó al Partido Liberal. Y muchos funcionarios que estuvieron con él alrededor en ese gobierno pasado traicionaron al Partido Liberal de Honduras. Ya no podemos seguir soportando esto, doctor Enrique Ortiz Colindres. Nosotros, como una generación que hemos luchado fuertemente por el Partido Liberal
y que hemos sido leales a la bandera del rojo, blanco y rojo de nuestro Partido Liberal, ya no podemos permitir traidores en nuestro Partido Liberal, doctor. Tenemos un candidato honesto, un candidato recto, un candidato que tiene un hogar bien conformado con su doctrina del Partido Liberal, como es el abogado Mauricio Villeda, y que sigan saliendo traidores al Partido Liberal. Ya no lo podemos permitir, doctor. Tenemos que ser más enérgicos y aplicarles la expulsión inmediata a estos individuos porque no son liberales de corazón. Interviene el expresidente del Congreso Nacional, Carlos Orbin Montoya. Bienvenido, don Carlos Orbin. Gracias, don Renato. Un saludo a usted y a ese distinguido amigo jurista, don Enrique Ortiz Colindres. Fíjese que el argumento de la patria y la urgencia de nombrar al fiscal es un argumento cortado como política del Partido Nacional, y este señor Maldonado, Renato, lo repite textualmente como la posición del Partido Nacional. Es decir, con todos los antecedentes que hay de violación, de las renuncias, de la persecución al abogado Ives Varías, de la gran controversia, no puede haber honestidad ni puede haber patriotismo en esa aceptación de cargos. Así es que yo creo que lo que Enrique está diciendo es correcto. Hay que abrir un expediente, tienen derecho al debido proceso. Esta es otra cosa interna del partido. Yo pienso que se merecerán las sanciones que correspondan, pero lo más importante es la vindicta pública que decían los romanos, que el pueblo no vote por ellos en ninguna instancia, que los rechace como ciudadanos traidores a su propia sociedad. Están llevando al país a un caos. Si el fiscal, fíjese que hay un consejo consultivo, Renato, que consensuamos con Naciones Unidas, y ahí querían que 4 firmas de 4 partidos legalizaran las actas que... Bien, lamentablemente se le interrumpió la comunicación al licenciado Carlos Orbin Montoya. ¿Alguna valoración adicional a lo dicho por Carlos Montoya y por Cecilio Cruz? Cecilio exigiendo la expulsión de estos diputados y Carlos Orbin Montoya acercándose más al expediente que ya le abrió el partido y a la investigación que van a hacer. Sí, mire, la política es apasionante y entonces mi abuelo era abogado y me decía, mira Enrique, para que no vayas a cometer un acto de injuria o de calumnia, nunca vayas a afirmar yo digo que tal cosa pasó, sino que dicen, y le voy a decir, dicen que regalaron 5 millones de lempiras por cada voto, pero dicen, ¿verdad? Y entonces, mientras usted escucha esos rumores vulgares, escucha el clamor de un liberal como Chilo Cruz y un hombre con la trayectoria de Carlos Montoya preocupado por su partido, nosotros como miembros y presidentes de un tribunal tenemos que actuar con toda la objetividad, porque hay que ponerse en el puesto del acusado. Si a mí me acusaran, yo pediría, ¿verdad?, le pediría a la institución jurídica que es el Partido Liberal que se me haga justicia. Yo no voy a permitir justamente que se cometa una arbitrariedad. En esto yo quiero poner el corazón de Colorado a un lado porque me está tocando jugar un papel difícil que es el de magistrado. Pero ha quedado claro algo, ya eso es cuestión de interpretación mía. Yo le pregunté sobre las faltas graves y él me dijo, estas son las faltas. Y la más grave es traicionar al partido, es votar en contra del partido. Y también le pregunté cuáles son las sanciones que dice el reglamento y los estatutos del partido. Y me dijo, estas son las sanciones hasta la expulsión, dice, del partido. Y le repregunto, ¿y cuál es la falta más grave de un militante de un partido? Votar en contra del partido. Y la sanción más fuerte del partido, expulsión. Yo les digo algo, por lo que me ha dicho Enrique Ortiz Colindres esta mañana,
fuera de las preguntas que le he hecho, si no están en libertad de hacer lo que quieran los diputados en el Congreso, porque es su conciencia, parece que es inminente la expulsión de todos estos diputados. Ahora, ¿están llegando tarde a estas decisiones? Porque aquellos que votaron por la destitución, a favor de la destitución de los magistrados, y aquellos que votaron para exigirle la renuncia fue a Luis Rubí. Sí. ¿Y con eso qué pasó? El partido llega tarde en la toma de estas decisiones. ¿No es cierto que el partido se viene agrietando desde esos tiempos en que el Congreso votó por 100 y pico de votos a los 4 magistrados de la Sala Constitucional? Nadie dijo pío, nadie dijo nada. Sí, pero ahora tenemos un hombre diferente. Tenemos un Mauricio Villeda que está poniendo el cohete, como decimos nosotros, ¿verdad? Sí, ahora hay un presidente diferente en el Central Ejecutivo. Y eso debo admitirlo, Ahora hay un nuevo presidente en el Central Ejecutivo y eso debo admitirlo. Así es. Luisito Martínez, usted es candidato a diputado, ¿verdad? Del Partido Liberal. Sí, muy buenos días. Buenos días. Exactamente, licenciado Renato Álvarez, muchísimas gracias por la oportunidad, un programa que no me lo perdemos todos los días, felicidades, y felicito a don Ortiz Colindres porque es un hombre ponderado, un hombre muy inteligente, de los mejores valores que hay en Honduras, como don Enrique Ortiz Colindres, felicidades. Yo lamento mucho lo que ha sucedido en estos momentos, el tilín es lo que ha sucedido en el Congreso Nacional. Y yo lamento mucho porque se han perdido los valores morales, ética, cristiano. Uno tiene muchas pruebas en la vida, pero lo más importante es andar con la frente en alto, la honestidad. Y aplicarle la ley a quien realmente viole la ley. Ese es mi criterio y siempre ha sido mi camino a andar. Yo fui probado, don Renato Álvarez, en muchas ofertas. No lo voy a decir. Cuando la cuarta urna a mí me ofrecieron y yo no acepté. Porque mis principios morales y cristianos no me lo permiten. Me llevo mi encuentro a mi familia, a mis hijos y mis amigos. Y yo lamento mucho. Hay que aplicarle la ley a los que la hayan violado. Felicidades, mi amigo don Renato Álvarez y don Enrique Ortiz Colindres, por darme esta oportunidad. Feliz día. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias al candidato a diputado, don Luis Martínez. Ahora, yo les doy un adelanto noticioso a los liberales. Estén atentos a la conformación del Consejo de la Competitividad. ¿Quiénes van a llegar al Consejo de la Competitividad? Estén atentos quiénes van a llegar al Consejo de la Judicatura. Cuando ustedes miren estos cambios y estas conformaciones en el Consejo de la Judicatura y en el Consejo de la Competitividad, presenten. ¿Y estos profesionales a qué partido pertenecen? ¿Y estos profesionales a qué movimientos internos del partido pertenecen? Les doy ese adelanto. Les doy esa arista para que comiencen a amarrar o a desenredar. Estén pendientes de eso. ¿Quiénes llegan al Consejo de la Competitividad y cómo va a quedar conformado el Consejo de la Judicatura? Para terminar, José Cecilio Cruz. Sí, ahora hay que tener mucho cuidado con lo que pasó el sábado en la madrugada en el Congreso Nacional. Yo siempre lo he dicho, cuando vamos a los barrios, a las colonias, cuando vamos a los municipios, a las aldeas del departamento de Francisco Morazán como candidatos a diputados, que la gente que vamos a llevar a las mesas el 24 de noviembre, que sea gente leal al Partido Liberal, que esté comprometida con el abogado Mauricio Villeda, que esté comprometida con la corporación municipal que encabeza Marcia Villeda, que esté comprometida con todos los diputados que vamos por el departamento de Francisco Morazán y a nivel nacional. Porque así como hicieron con el tilín en el Congreso Nacional, peligroso vayan a comprar la gente nuestra, gente que no tenga principios y que esté comprometida con el Partido Liberal, es peligroso. ¿Sigue en línea de alguna corriente interna del Partido Liberal estos diputados, José Cecilio Cruz? Bueno, no podemos decir eso y ni podemos juzgar, pero sí es lamentable. Por eso yo he dicho
que si vamos a llevar gente a los cargos de elección popular, gente que esté comprometida con el Partido Liberal y con Honduras, pero no gente que vaya ahí solamente a irse a aprovecharse nada más y salir con un buen billete del Congreso Nacional. No podemos permitir eso ya. Yo creo que debemos de ir gente en los cargos de elección popular, gente, como vuelvo a repetir, que esté comprometida con el gran Partido Liberal de Honduras y con el pueblo hondureño. Bien. Y esos son los principios también del abogado Mauricio Villeda. Bien, Renato, esta es la apreciación de don José Cecilio Cruz, que también es candidato a diputado por este instituto político en el departamento de Francisco Morazán. Con usted al estudio, buenos días. Muchas gracias, Ramón Matute, a José Cecilio. Vamos a la pausa y retornamos con el doctor Enrique Ortiz Colindres, presidente del Tribunal Disciplinario del Partido Liberal, y le voy a leer los mensajes que están llegando por miles desde diferentes partes de la República. Muy bien, doctor Colindres. ¿Cuándo comienza usted a hacer el llamado a estos diputados del Partido Liberal que votaron a favor de la elección del fiscal general y adjunto? El Central Ejecutivo tiene que tomar la decisión a su vez de decirnos cómo está integrado el tribunal, porque sé que Mauricio Villeda está proponiendo gente de altísimo calibre y de eso va a depender mucho. Entonces a mí me parece que no va a pasar de 24 horas una vez que el partido levante sus actas y oficialice quiénes son los miembros del tribunal para hacer las primeras reuniones. Y quisiera terminar con algo positivo. Estas cosas no hay que verlas simplemente del lado negativo. Esto es parte de la democracia. El poder estar manteniendo criterios divergentes, criterios extremos, y tener la oportunidad de que un programa como el suyo sea conocido en Honduras y que sirva de fondo de un debate. Usted no está parcializado con nadie, lo conozco, tampoco yo. Entonces, entre dos personas al menos que actúen con honradez, pueda que se genere una tercera voluntad. Yo sí quisiera simplemente poner alerta al pueblo hondureño de que estamos en una dictadura constitucional y que dentro de 90 u 80 días estamos o fortaleciendo la democracia y salvando Honduras, o con el voto de ustedes consolidando una dictadura. Tenemos esa opción. A mí me ha puesto pensativo desde hace unos 3 meses la serie de violaciones que se han venido haciendo, y solo hay una forma como los pueblos pueden enmendarla, es con su voto. Y aquí, acuérdese, Renato, que va a haber un voto de castigo para aquellos traidores, y no los traidores únicamente a un partido, los traidores al país. Yo espero que el pueblo hondureño ayude a fortalecer la democracia, yendo todos a votar y escogiendo sus mejores hombres y mujeres. Y en eso no hay que pensar en partidos políticos. Ahí sí estoy de acuerdo que hay que votar por los mejores, pero sí hay que votar contra los peores, que eso sí es importante. Ahora, usted deja a los hondureños con una gran preocupación cuando inclusive afirmó que todas las condiciones se están creando para una dictadura constitucional. Para una dictadura. Y una dictadura. Y habló usted que no habrá dónde protestar en caso de que alguien considere que hubo fraude. No es anticiparse a las cosas, y se lo digo con toda franqueza, porque lo que más quisiéramos todos nosotros es que después de las elecciones los perdedores respeten el triunfo, sí, todavía o la derrota. Todavía respeten el triunfo y acepten la derrota. Ahora, yo estoy claro que si hay indicios de fraude, ahí están todas las instancias del país para recurrir a ellas. Ya solo toca el voto de la gente. Ya todas las instituciones que constituyen el ordenamiento jurídico ya están en manos del partido del gobierno. La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, las comisiones interventoras. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a suponer que haya un fraude. Yo no estoy afirmando que va a haber fraude.
Yo quisiera que se lleve a cabo una elección completa. Ahí tiene usted que la Constitución Política ha creado un organismo que se llama el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué sucede si 2 de esos diputados dicen que hubo fraude? ¿Dónde va a ir usted? ¿Va a la Corte de lo Constitucional? Está servido. ¿Va al Congreso? Está servido. ¿Va a la Fiscalía? Está servido. Entonces, solo queda una cosa. Quedan las instancias internacionales, pero no se ha visto todavía en la historia que una instancia o una corte internacional anule una elección nacional. No se ha dado ese caso, aún con las violaciones flagrantes de los derechos humanos. Entonces solo le queda a los pueblos lo que han hecho en todas partes. Ve a Egipto, ve a Francia. El pueblo, la única fuerza que le queda es prácticamente salir a defender la democracia y los principios constitucionales de este país. Porque el artículo 2, y eso sí es importante, y lo voy a sacar para recordárselo a los hondureños. Dice así el artículo 3, y este artículo pareciera que ha sido hecho para esta reunión. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleados públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. Y aquí viene la sanción. El pueblo tiene el derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. Pero yo llamaría la atención de todos los hondureños. No estemos creando condiciones en el sentido que si triunfa el Partido Nacional es que hubo fraude. Que juegue limpio, hombre. Eso es otra cosa. Jugar limpio y crear un proceso transparente es una obligación del Tribunal Supremo Electoral. Es una obligación de todos. Pero a mí me preocupa, y se lo digo con todo respeto, me preocupa que al igual que lo dijo Narrala o que lo está diciendo alguna otra gente, le hagamos creer a la gente que un triunfo del Partido Nacional solo es posible con fraude. Eso no me parece correcto. Eso no me parece correcto. No me parece justo para la democracia. En estas elecciones, tantas posibilidades tiene libre el Partido Nacional y el Partido Liberal de ganar la presidencia del país, como para que estemos creando esas condiciones de que la gente crea que si no gana Libre o no gana el Partido Liberal es que hubo fraude. Eso es peligroso. No, yo estoy de acuerdo contigo. Eso es peligroso. No, eso no es justo para la democracia ni para la tranquilidad de Honduras. Pero hagamos lo siguiente, no hagamos juicios a priori. Puede ganar cualquiera de los tres. Pero juguemos limpio. Si aquí nadie está diciendo que el Partido Nacional solamente puede ganar con fraude, tampoco podríamos decir que Libre va a ganar con fraude, si en este momento los tres tienen la posibilidad, e inclusive los que no son miembros del partido, de cualquiera de los partidos, que van a ser más o menos 1 millón de jóvenes, son los que van a definir el futuro de Honduras. Antes de ir a la pausa comercial, don Antonio Ortiz Turcios, connotado dirigente del Partido Liberal, también en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, don Toño. Ajá. Sí, Renato. Buenos días, don Toño. Buenos días, Renato. Comparto contigo lo que estabas diciendo. No podemos seguir marcando o querer marcar ante la opinión pública de hablar de insurrecciones y ese tipo de cosas. Yo creo que lo que debemos pedir todos es respetar las leyes y tener confianza en nuestras instituciones, en este caso el Tribunal Superior Electoral. Y el otro tema, Renato, es el problema de que los diputados pueden votar o opinar o hacer votaciones conforme ellos les parezca en el Congreso Nacional. Los diputados son electos por los partidos políticos y si se pertenece a un partido político es porque se conocen sus estatutos, se conocen sus reglamentos, por lo tanto se
se pertenece a él y hay que respetarlo, y si no le gustan esos reglamentos, esos estatutos, la declaración de principios de un partido, sencillamente se renuncia y se va a otro partido. Y si el partido toma actitudes que van contra el pueblo, pues ahí vienen las elecciones y se castiga a ese partido que actúa. Entonces los diputados, los alcaldes y los regidores son personas que salen electos por sus partidos y deben de respetar sus principios, sus reglamentos y sus estatutos, Renato. Y un abrazo para ti, Renato. Igual, muchas gracias, don Antonio Ortiz Turcios. Sí, y ¿sabe cuál es el problema? Es que uno mira en los parlamentos del mundo, en los parlamentos de Occidente y del primer mundo, uno mira diputados que hay veces que se salen de la línea de un partido. El problema aquí es que generalmente cuando ocurrió eso, el rumor era que se vendieron por dinero. Y eso no es democracia. Eso no es democracia. Si ha sucedido en el pasado, si ocurrió el domingo, que hubo diputados que votaron en función de dinero, no, eso no es democracia, eso no es ético. Y si hubo un partido que lo hizo, es incorrecto, porque desvirtúa la esencia de la democracia. Estoy hablando de supuestos, al igual que don Enrique Ortiz Colindres me cuido las espaldas. Estoy hablando de supuestos, de lo que hay en el ambiente, de ese rumor. Eso es afectar totalmente la democracia si ocurrió. Pero bien, aquí lo real es que en 24 horas comenzará el llamado a los diputados que votaron a favor de la elección del fiscal y general por parte del Tribunal Disciplinario del Partido Liberal. Eso fue lo que me dijo, ¿verdad? Vamos a hacerlo lo antes posible, esperamos que sea en 24 horas. Y lo más importante es que llevemos la idea de que no vamos a prejuzgar. Nosotros no vamos con la idea premeditada de ir a sancionar a alguien, sino que de ir a hacerle justicia a alguien. Porque hay momentos donde hay demasiada emotividad. Entonces yo no quiero prestarme para condenar a alguien, quiero prestarme para aclarar la moral de los hombres y la moral de un partido. Vamos a la pausa comercial.